Bueno, buenas noches a todos, a su programa favorito en donde conocemos la historia de las cosas, cómo se desarrollan a través del tiempo y cómo se encuentran en la actualidad. La noche de hoy vamos a conversar sobre la contabilidad. Vamos a ver rápidamente el origen de la contabilidad y su evolución a través del tiempo. Para este tema de hoy tenemos a cuatro expertos en contabilidad que vienen a contarnos cómo ha sido ese desarrollo a través del tiempo. Las personas que tenemos invitadas hoy son Heidi Cerdas, Fabiola Campos, Adrián Guevara y Yaciel Cubillo, todos profesionales graduados en la carrera de contabilidad e incorporados a sus colegios respectivos. Para dar inicio con este tema tan importante, vamos a pedirle a Fabiola que si nos cuenta un poco sobre el origen de la contabilidad. Claro que sí, muy buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. La contabilidad tendría sus inicios en más o menos en el año 6000 antes de Cristo. Ya para esa época las civilizaciones habían experimentado actividades comerciales, como lo es el trueque. Fue en ese entonces que las civilizaciones se dieron cuenta que necesitaban un elemento para registrar sus cuentas eh, y las transacciones de esa época. En consecuencia de esta necesidad, se da el nacimiento a la tablilla de barro, siendo este el antecedente más antiguo registrado sobre la contabilidad. En esta tablilla aparecen números curvilíneos y su fabricación fue a cabo en la antigua Mesopotamia. Posterior a esto, en la antigua Babilonia se lleva un acontecimiento importante, dando origen a las primeras impresiones bancarias, donde se recibían los depósitos. Perfecto, muchas gracias Fabiola por tu reseña. Ahora me gustaría tal vez consultarle a Adrián, ¿cuándo se crearon aproximadamente las primeras leyes contables? Hola Verónica, muchas gracias por la oportunidad y la invitación del día de hoy. Y muy buena pregunta de paso. Sí, claro, estas mismas empezaron como en el año 5000 antes de Cristo, más que todo como en la antigua Grecia, donde se crearon como las primeras leyes contables, como más que todo de la historia. Aquí como que se ordenaba todo aquel comerciante siempre estaba organizado, obligado más que todo a decirlo, a tener siempre un libro más que todo para registrar cada una de sus transacciones, así siendo más que todo como considerados los primeros libros contables en toda la historia de la contabilidad en estos casos. De hecho, también cabe recalcar que la civilización egipcia tuvo una gran relevancia en lo que fue el desarrollo de la contabilidad. Eh, Fue encargado de llevar lo que fue la contabilidad en escrita. También ellos registraban muchas operaciones contables en lápidas, más que todo en las paredes, e incluso en algo que se llama papiro, puesto que mucho que la actividad agrícola en esos tiempos y la comercial tenían una gran fuerza, como por así decirlo, en la región o en la zona, y era muy necesario que alguna, por así decirlo, persona como especializada eh, y dedicada registrara las actividades comerciales de esas épocas. Por mi parte, me gustaría agregar, Verónica, el comentario que dio Adrián, que específicamente en el año 2000 antes de la era de Cristo, en la antigua Babilonia, para ese entonces estaba el rey Hammurabi y él dio un aporte muy importante al mundo de la contabilidad. Él fue el que propuso una especie de codificación a su nombre y fue el que definió todas las leyes penales de comercio. Inclusive una de estas leyes se determinó que los comerciantes tenían como obligación el tener que registrar absolutamente todas las actividades comerciantes y que de esta forma se pudiera controlar todo lo que era o lo que embargaba la gestión económica. Ah, ok, excelente, muy buen aporte, Heidi. Muchas gracias, Adrián, también. Ahora quisiera que me contaran brevemente cómo era la contabilidad en la Edad Antigua, cómo se desarrolla. Bueno, a mí me gustaría agregar que en la antigüedad la primera herramienta que se utilizó para los registros contables fueron las tablas de barro. En estas se registraban los recibos, los gastos, contratos de trueques, ventas, préstamos de dineros y otras operaciones de índole comercial. Estas tablillas tenían mucha dificultad al momento de ser usadas. Es por eso que las personas decidieron inventar el papiro de mano. Con esa herramienta se logró
que la contabilidad avanzara a grandes pasos, obteniendo un registro más favorable de operaciones, de las cosechas, cuentas y recibos de pagos de las bodegas, de manera mucho más ordenada. Siguiendo con el aporte de nuestro compañero, siglos más tarde los griegos crearon el códice, que es el libro de cuentas de clientes que utilizaba para llevar un registro detallado de los nombres de las personas quienes se otorgaban un préstamo, un monto y las amortizaciones hechas al mismo. Se ha llegado a la conclusión de que el procedimiento de la teneduría de libros fue característica tanto de los griegos como de los romanos. Y aunque sus actividades en este sentido no llegaron a la utilización de la partida doble, siempre tuvieron la necesidad de mantener registros financieros y eficientes como medio de garantizar un desenvolvimiento más adecuado en todas las actividades económicas. Ah, perfecto, qué interesante esto, Fabiola. Y también lo que mencionaba Yaciel es muy interesante. Como para ir avanzando un poquito más en la historia, me gustaría tal vez que me comentaran cómo era la contabilidad entonces en la Edad Media, la que le sigue. Claro, Verónica, cabe destacar que durante la Edad Media los monasterios y las órdenes religiosas desempeñaron un papel muy importante en todo lo que fue la relación de la preservación y el desarrollo de la contabilidad. Inclusive un dato curioso es que los monjes llevaban ya registros financieros que eran muy detallados para poder administrar las finanzas de las iglesias y todos los monasterios. Inclusive en estos registros se incluían ingresos, gastos, donaciones y lo que eran propiedades, en donde el método de registro, a diferencia de los sistemas contables romanos que habían anteriormente, se basaban en el método de partida simple. En la Edad Media se desarrolló el método, ¿verdad? El famoso método de partida doble, que es uno de los pilares, ¿verdad?, que tenemos hoy día los contadores modernos. Entonces, este método les permitía o permite, como sabemos, un mayor control y equilibrio en los registros contables. En esta época también se experimentó un crecimiento en la actividad comercial, particularmente en las ciudades del lado o las ciudades europeas. Este aumentó la necesidad de llevar registros que fueran muchísimo más precisos, em, y que los registros contables se volvieran esenciales para el comercio y las actividades económicas. En esta época también la contabilidad era principalmente, obviamente, manual y se llevaba a cabo en libros de contabilidad que en su tiempo se conocían como libros de cuentas, ¿verdad? La contabilidad, obviamente, en ese tiempo requería muchísimo más tiempo y de esfuerzos muchísimos más manuales, ¿verdad? Acoples a la época, ya que no existían herramientas tecnológicas para automatizar los procesos como tenemos hoy día. Claro, claro, veo que en esta época se generaron algunos cambios bastante importantes. ¿Alguno de los participantes quisiera agregar algo más al comentario de Heidi? Sí, claro, de hecho, muy buen aporte, Heidi, de paso. También me gustaría recalcar que en Francia habían unos hermanos llamados Reinero y Valdo Fini, que por ahí del año 1300, si mal no estoy, añadieron como nuevas, por así decirlo, cuentas, como lo que son gastos y ventas. Pero el más conocido como de todos estos libros de esa época fue, fue el que se llevó en esta comuna de, ¿cómo se llama?, de Genova, donde se usaron muchos términos donde surgieron muchos términos, perdón, como el debe y el haber, que además de la cuenta, que además de la cuenta surgió lo que serían las pérdidas y ganancias, y se resumirían las operaciones de la comuna, o sea, eso facilitaría mucho los estados financieros de dichas comunas en esas épocas. Ah, ok, excelente, muy buen aporte, Adrián. Muchas gracias. Em, Vamos a ir a un pequeño corte comercial y volvemos. Imagina que este colibrí vive en un país donde la naturaleza le rodea, donde gente feliz y educada escoge vivir en paz, donde productos de calidad se hacen y comparten, y el talento, la innovación y los sueños abundan. Este país existe. Visita, invierte y compra de Costa Rica, un país pequeño con una gran visión.
Ahí nos Excelente. disculpamos porque creo que tuvimos un problema con el sonido, pero sí, una disculpa, Heidi, puedes continuar. No, no, aquí volvemos del anuncio, continuamos. Como el tiempo nos apremia un poco, entonces quisiera ahora que me comentaran tal vez un poquito de las principales características de la contabilidad en la Edad Moderna. Bueno, a mí me gustaría agregar que fue un periodo de cambios significativos en el desarrollo y la práctica de la contabilidad. Aquí se consolidó y difundió ampliamente el uso del método de la partida doble en la contabilidad. Ese método que se había desarrollado previamente en la Edad Moderna se convirtió, perdón, se convirtió, ¿cómo era? Ah, sí, se convirtió en la base de la contabilidad moderna. La partida doble permitía un mayor control y equilibrio de los registros contables, lo que resultaba fundamentalmente para el crecimiento del comercio y las actividades económicas. Se introdujeron libros de contabilidad específicos como el libro diario y el libro mayor para llevar un registro organizado de las transacciones comerciales. Estos libros facilitaron la organización y la generación de informes financieros más precisos. Muchas gracias, Yaciel, por el aporte. Continuando con las características de la contabilidad, a medida de que las transacciones comerciales se volvieron más complejas, surgió la necesidad de una mayor supervisión y control. Los auditores, cuya función era verificar la precisión de los registros contables, se convirtieron en una parte fundamental del proceso contable. La evolución de la contabilidad en la Edad Moderna sentó las bases para la contabilidad moderna, tal como tal como la conocemos hoy en día. Los principios de partida doble, registro preciso y generación de informes financieros se convirtieron en estándares que siguen siendo esenciales en la contabilidad actual. Excelente, Fabiola. Sí, lo que ahora conocemos, ¿verdad? Los auditores, ¿verdad? Es muy importante, claro, a medida que iban avanzando, la comercialización tenía que ir habiendo a quien supervisara todas estas partes, ¿verdad? Como por último, quisiera que tocáramos un tema en la edad, de la contabilidad en la edad contemporánea. Para esto me gustaría que cada uno me diera como un aporte de lo que tienen para esta época en la edad contemporánea. Sí, claro, Verónica. Digamos, en estos casos, la contabilidad, por así decirlo, experimentó demasiados cambios muy importantes y muchos avances como en la respuesta al desarrollo de ahí, económico, social y pues de la época. En esos casos, la revolución industrial transformó mucho la economía, sí, pero demasiado la economía y generó como la necesidad de una contabilidad como más sofisticada y aparecieron muchas como nuevas formas de organización empresarial, como lo que son sociedades anónimas, las cuales requerían como contabilidades o registros como más detallados por la complejidad de las mismas y era algo que se está como introduciendo. También como que se introdujeron métodos de contabilidad muy costosos y que se desarrollaron como los primeros sistemas contables. De hecho, la contabilidad se convirtió como en una disciplina muy reconocida por allá de 1917, donde también se establecieron principios y estándares contables para la época. También, de hecho, se fundó un instituto, no sé si lo han escuchado, el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, se fundó en Estados Unidos, de hecho, en 1917. En 1930, si mal no estoy, se publicaron los primeros principios de contabilidad generalmente aceptados como por ese país o en más que todo en países ya desarrollados industrialmente. Esos principios proporcionaron una base como muy importante para la práctica contable y las presentaciones de informes financieros como más detallados. Muchas gracias. Continuando con la edad contemporánea, a medida que la globalización se identificaba, surgieron la necesidad y el deseo de armonizar los estándares contables a nivel internacional. En 1973 se fundó el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para desarrollar estándares contables internacionales. Sus estándares, conocidos como normas internacionales de información financiera.
Se han adoptado en muchos países y han contribuido a la convergencia de la contabilidad a nivel mundial. Y algo muy importante que hay que tener presente es que durante la edad contemporánea, todo lo que fueron los avances tecnológicos, como por ejemplo la informática y la digitalización, le dieron un giro completamente diferente a cómo se realizaría la contabilidad. Los sistemas informáticos y los programas de contabilidad llegaron a automatizar muchísimos procesos que llegaron a facilitarnos pues toda la gestión o el análisis de la información financiera, ¿verdad? Que es lo que utilizamos ya hoy en día. Entonces la contabilidad electrónica y la contabilidad en nube se volvieron muchísimo más populares y permitieron un acceso muchísimo más rápido y más eficientes a los datos contables. Bueno, para agregarle algo a lo que dijeron los compañeros, a medida que la conciencia sobre la sostenibilidad y el impacto ambiental y social de las empresas aumentaba, la cantidad también evolucionó. Para abordar estos aspectos, surgieron los informes de sostenibilidad que complementaban los informes financieros tradicionales y brindan información sobre el desempeño ambiental, social y de gobernanza de las organizaciones. Perfecto, les agradezco muchísimo a todos por los aportes. En sus comentarios puedo ver cómo la contabilidad se utiliza de tiempos inmemorables, donde tal vez no pensábamos antes que podía suceder. Bueno, pues estaba sucediendo la contabilidad y ha evolucionado muchísimo a través del tiempo, ¿verdad? Ahora hemos visto que, como lo mencionaban, hay muchos sistemas que nos ayudan a mejorar y a facilitar la contabilidad, a tener los registros más a mano, y esto pues les beneficia mucho en esta profesión. Pero como el tiempo nos apremia y no quisiera terminar el programa sin antes darle gracias por haber venido, por haber asistido, por haberse conectado, por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos tenerlos pronto de nuevo para poder profundizar un poco más en la contabilidad, ya como su proceso en sí, que a la gente sé que le interesa mucho este tema. Agradecemos mucho también a las personas que nos escuchen y no se les olvide que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos y buenas noches. Hasta luego, hasta luego.